Ya. Hola chicos. Bueno, nos encontramos en nuestra clase, ¿cierto?, de óxido reducción eh, para tercero medio A y B diferencial. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a hablar el óxido reducción, el concepto de óxido reducción. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, ¿cierto?, en la naturaleza nosotros encontramos generalmente este tipo de fenómenos, ¿cierto?, de óxido reducción. Por ejemplo, en la manzana que salió en el inicio, cuando ustedes ven que una manzana se oxida, de hecho uno dice oxida, o que un metal, ¿cierto?, queda afuera en el patio, ¿cierto?, y pasa el tiempo y la cuestión empieza, ¿cierto?, a oxidarse. Nosotros utilizamos generalmente la palabra oxidación, ¿ya? Pero nosotros en esta clase que vamos a ver, ¿qué es la oxidación? ¿Ya? ¿Qué es la reducción? Como yo lo veo en la química. De hecho, en la fotosíntesis nosotros podemos ver, ¿cierto?, que este fenómeno ocurre en un proceso, ¿cierto?, que, eh, que vemos, ¿cierto?, que tiene que ver con la oxidación y la reducción. ¿Ya? Ustedes ahora quizás no entienden mucho este gráfico, ¿cierto? Eh, pero espero que ya después de esta clase como que vayan entendiendo más o menos a qué se debe el concepto de óxido reducción. ¿Ya? Acá, bueno, esto tiene que ver, ¿cierto?, con todo el proceso de la fotosíntesis. Estos son fotosistemas y aquí hay un transporte de electrones. ¿Ya? Finalmente todo tiene que ver, chiquillos, con un transporte de electrones, la naturaleza en sí. ¿Ya? Eh, entonces, nosotros es importante, para empezar a hablar de la oxidación, es importante entender que debe haber también una reducción. ¿Ya? Hay alguien que se está oxidando y alguien que se está reduciendo. ¿Ya? Esto es como el yin y el yang. ¿Ya? Para que haya bien, es necesario que haya mal, porque ya, para ir por la filosofía. Entonces, ¿qué es importante acá? Nosotros vamos a ver, ¿cierto?, que va a haber una transferencia electrónica, por eso les decía que había una transferencia de electrones. Ustedes si ven acá este gráfico, no quiero explicarle fotosíntesis, pero la verdad es que sí podría explicarlo a través de esto, que cuando llega la luz, ¿cierto?, este fotón llega, ¿cierto?, a las moléculas, ¿cierto?, de la plantita. ¿Ya? ¿Qué pasa? Bueno, esto es la clorofila. ¿Ya? ¿Qué pasa, cierto? Cuando llega, existe, cierto, unas pequeñas antenas receptoras de estos electrones y ocurre, cierto, bueno, en este caso, cierto, ocurre un fenómeno que se llama, eh, ¿cómo se llama? Bueno, me voy a cortar durante la clase. Pero este fenómeno, cierto, donde existe una ruptura, cierto, hidrólisis, no es hidrólisis, es fotólisis, eh, donde ocurre, cierto, una ruptura de las moléculas de agua, cierto, eh, liberando, cierto, electrones, y de esa manera, cierto, al romperse estas moléculas de agua, hace, cierto, que se libere oxígeno. No se ve ahí muy bien la molécula, pero ahí se libera oxígeno. ¿Ya? Y esto, cierto, libera electrones que van a pasar a una cadena de transportadores, cierto, eh, haciendo todo, cierto, un flujo electrónico. Entonces, ¿a qué voy? Esto de la oxidorreducción, cierto, es un fenómeno que vemos a diario. ¿Ya? A diario. Entonces, acá tenemos ya, cierto, la definición propiamente tal. Para que una sustancia, cierto, gane electrones u otra pierda, cierto, es necesario que exista esto de oxidorreducción. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos, cierto, de un oxidante y un reductor, cierto, estamos hablando de un óxido de reducción o también llamado redox. ¿Ya? Nosotros generalmente vamos a encontrar, cierto, este tipo de ecuaciones químicas. ¿Ya? Y yo les voy a pedir que ustedes, por ejemplo, identifiquen cuál se está oxidando y cuál se está reduciendo. ¿Ya? No sé si ustedes podrían ahora identificar cuál se está oxidando y cuál se está reduciendo. ¿Ya? Pero ahora les voy a decir la definición de oxidorreducción. Cuando nosotros hablamos de oxidación, ¿cierto? Simplemente hablamos de una especie que cede electrones. ¿Ya? Hay una pérdida de electrones. ¿Ya? O sea, hay un aumento del número de oxidación y podríamos decir, ¿cierto?, para que lo entiendan, es una persona que se vuelve más positiva. ¿Ya? Una persona mucho más positiva. En cambio, ¿cierto?, una reducción es una especie que acepta electrones. Imagínense como la mala onda, los electrones son la mala onda. Una persona que acepta electrones, ¿ya? Acepta cuestiones malas, entonces esta persona, cierto, tiene una disminución del estado de oxidación. ¿Ya? Por lo tanto, oxidación, C de electrones, C de mala onda. ¿Ya?
reducción, acepta electrones, acepta mala onda, ya se reduce emocionalmente. Para que lo entiendan. Entonces, acá podemos observar que el hierro está pasando, el hierro va a pasar al hierro 3. ¿Cómo yo identifico en esta ecuación, cierto? ¿Cómo yo identifico que esto es hierro 3? Yo ahora les voy a decir cómo uno identifica eso, ¿ya? Porque existe en general una forma de determinar eso, ¿ya? Entonces, este hierro está pasando a hierro 3 y este oxígeno, que está en estado natural, eso es importante. Cuando yo encuentro, por ejemplo, este está en cero, porque el hierro, ¿cómo ustedes lo encuentran en la naturaleza? Como hierro sólido, ¿cierto? Por lo tanto, cuando está en estado natural, ¿cierto? Como yo lo encuentro en la naturaleza, se dice que su estado de oxidación es cero, ¿ya? El oxígeno también, ¿cierto? Estado de oxidación cero. En cambio, ¿cierto? Acá nosotros vemos que acá hay un cambio, ¿cierto? En cuanto al estado de oxidación. El oxígeno está pasando de 0 a -2. Por lo tanto, se está reduciendo, ¿ya? ¿Sí? Se está reduciendo, está aceptando electrones, se está volviendo más negativo. En cambio, el hierro está pasando de hierro 0 a hierro más 3. Se vuelve más positivo, ¿ya? Para determinar yo el número de oxidación, hay muchos puntos importantes, ¿ya? De partida, que los de estado libre, lo que les dije, siempre tienen estado de oxidación 0. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si yo encuentro un metal en la naturaleza, el hierro, ya, no sé, pues el oro, por ejemplo, si lo encuentro en estado sólido, yo digo, ¿cierto?, que tiene estado de oxidación 0, ¿ya? El número de oxidación del hidrógeno, casi siempre, chiquillos, más 1, ¿ya? En cambio, bueno, solamente, ¿cierto?, la salvedad cuando son hidruros metálicos, ¿cierto?, que es -1. El oxígeno siempre -2, chiquillos, excepto en los peróxidos. Y el número de oxidación de los metales alcalinos, o sea, los que están en la tabla periódica del grupo 1, van a tener esta oxidación 1. Los que están en el grupo 2 de la tabla periódica, 2. Los que están en el grupo 3, 3, ¿ya? El número de oxidación negativo, ¿cierto? Algunos halógenos tienen esta oxidación -1, ¿ya? Y también, ¿cierto? Bueno, acá lo importante es que recuerden que el oxígeno tiene esta oxidación -2, casi siempre, ¿ya? Porque eso los va a salvar, de verdad que los va a salvar. Y el hidrógeno también. Esos dos son súper importantes, porque con eso pueden desarrollar un ejercicio como el que vamos a ver ahora, ¿ya? Por ejemplo, acá nosotros podemos observar un ejercicio donde se determina, ¿cierto?, el estado, cómo determinar el estado de oxidación de algo que no sé. Por ejemplo, del azufre, ¿ya? Entonces, tenemos un átomo de azufre, E2 significa estado de oxidación, por ejemplo, ¿ya? Yo puedo ponerle una S gigante, no sé, ahí ustedes imaginarán. Más 4, porque son 4 átomos, de estado de oxidación del oxígeno. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno? Le dije casi siempre es -2, ¿ya? -2. Igual, la carga formal significa esta carga que está arriba de la molécula. ¿Cuál es la carga total de la molécula? Esa. -2. Por lo tanto, me va a quedar -8, ¿cierto? Va a pasar sumando al otro lado y me va a quedar +6. Ese es el estado de oxidación del azufre, ¿ya? Y acá podemos ver, ¿cierto?, el concepto. Chicos, tengo que hacerlo muy cortito esta clase porque son máximo 10 minutos y ya estoy pasada, así que. Entonces, acá tenemos reducción, ¿cierto? Está pasando de estado +2 a 0. Acá tenemos una oxidación, ¿cierto?, donde está pasando de 0, o sea, su estado natural, el cobre natural, ¿cierto?, a cobre +2. Ahí tenemos una oxidación, ¿ya? Importante. ¿Cuál sería aquí el agente oxidante? Vamos a decir que el agente oxidante es la especie química que se reduce, ¿ya?, para que la otra se oxide. Este se está reduciendo, ¿para qué? Para que el otro se esté oxidando, ¿ya? ¿Sí? Esto era como esto lo habíamos visto en ácido base también, ¿ya? Y acá, ¿cierto?, mi agente reductor sería el cobre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta especie, ¿cierto?, se oxida para que la otra se reduzca, ¿ya? Eso es más o menos un concepto de. Y acá hay una pregunta de PSU que se las dejo planteada para que ustedes me digan, ¿cierto?, cuál creen que es la alternativa correcta, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes procesos representa efectivamente una reacción de oxido-reducción? ¿Ya? Aquí tienen que ver que uno tiene que estarse oxidando y otro tiene que estarse reduciendo, ¿ya? La alternativa correcta sería la B, ¿ya? Eso.